Buenos días, extraordinario inicio de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Mi nombre es Jacqueline Lira y me encanta verte sonreír. Y estoy feliz y agradecida de tenerte un día más en este podcast de crecimiento y obviamente con todo el deseo y todo el amor que caracterizan estos podcasts. Y bueno, el día de hoy, un saludo a todas las personas que se conecten de cualquier parte del mundo. Seguramente tenemos personas que este podcast les puede hacer la gran diferencia. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que son las emociones. Cómo controlar nuestras emociones y que ellas no nos controlen a nosotros mismos. Realmente los desafíos y las dificultades pueden ocasionar que tus emociones estallen como fuegos artificiales. Imagínate si de repente te llega una emoción y ¡pum!, estallas de tal manera que no puedas controlarlo. Y si quieres aprender a controlar tus emociones, pues quédate en este podcast que seguramente vamos a darte un buen tip para que en los siguientes días tengas un cambio transformacional en todo lo que hagas, digas y prácticamente lo pongas en acción. Las emociones son reacciones que se activan cuando experimentas sentimientos como alegría, enojo, miedo o tristeza. Cada persona tiene una forma de expresarlos. ¿Y tú cómo reaccionas ante un problema o a una situación de estrés? Esa es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Cuál es tu reacción? Lo primero que debes saber es que toda persona puede desarrollar la inteligencia emocional, que no es más que la forma en que canalizas tus emociones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que vas a desarrollar la capacidad de medir qué consecuencias vas a tener si dejas que tus emociones te controlen. Así de sencillo. Y para que las emociones te dominen, solo basta un solo detonante. No necesariamente suele suceder en una perspectiva caótica. Simples escenarios de tu vida, como el tráfico, el estrés, lidiar con tus hijos o pequeños conflictos financieros, pueden intervenir en el descontrol emocional. Así que hoy quiero invitarte a que logres dominar tus sentimientos y que seas capaz de tomar decisiones asertivas y que ninguna situación que surja de la ira o del enojo cambien el sentido de tu vida. Si tú sigues los siguientes pasos para controlar las emociones, pues seguramente vas a tener muy buenos resultados el resto de tu vida. Y el primer paso que quiero dejar aquí contigo es: ten pensamientos positivos. Acuérdate, toda reacción se ejecuta primero en la mente, así que una forma de controlar las emociones es pensando positivamente. Dale la vuelta al panorama. Dale la vuelta, visualiza la parte positiva del problema. ¿Y eso qué va a pasar? Te va a ayudar a ser optimista y te va a ayudar a desarrollar la motivación personal. Vamos a poner un ejemplo. Cambia un no voy a poder con este inconveniente por un es una situación difícil, pero la voy a manejar. ¿Cuántas veces nos quedamos atrapados en pensamientos negativos o en observar lo negativo de una situación? ¿Cuántas veces te quedas dándole vueltas a una sola cosa sin avanzar? Por más grande que sea esa situación que estás viviendo, es obligatorio darle la vuelta. Si quieres seguir avanzando, es obligatorio darle la vuelta, porque de lo contrario te vas a quedar ahí. Y cuando tú decidas darle la vuelta, lo puedes hacer en 1 minuto, en 1 hora o en 1 año. Así de sencillo. ¿Cuántas personas se quedan por años atrapados en ese enojo, en esa ira, en ese coraje? ¿Y qué están creando? Están creando enfermedades, están creando cortar
el, el, el camino a la abundancia. Cómo las personas que se quedan en esas etapas de la vida, las ves tristes, las ves con los hombros caídos, las ves enojadas con todo lo que les pasa en la vida. Entonces, si tú realmente quieres darle la vuelta a las situaciones o a los problemas, o según como tú lo quieras llamar, entonces comienza teniendo pensamientos positivos. Es uno de los pasos más importantes y yo siempre se los voy a decir, ¿cómo sí? ¿Cómo sí podemos avanzar? ¿Cómo sí podemos lograrlo? Así es como manejo yo las situaciones a veces un tanto difíciles. El paso número 2. Realiza una actividad que te distraiga. Ya sabes en su totalidad lo que está sucediendo. Así que no pases todo el día pensando en ese conflicto. Distráete, empieza a hacer cosas que activen tu atención y concentres tu atención en otra cosa. Una distracción puede ser un bloqueador de las emociones negativas. También le das un descanso a tu mente y logras también calmar la ira. Para controlar las emociones, recuerda, es recomendable realizar una actividad que desvíe la atención del detonante. Puedes hacer un ejercicio físico y así vas a liberar endorfinas y esto te hará sentir mejor. Practica el yoga y la relajación. Sería muy buenos tips también para desviar la atención en otro enfoque. También puedes buscar formas diferentes de distracción como salir con amigos, ir al cine o asistir a un concierto. Es muy importante que tengas en cuenta que en el momento en que tú estás consciente que debes desviar tu atención a algo que distraiga esa situación que estás viviendo, estás avanzando. Simplemente estar despierto y atento a lo que estás viviendo. Y como tú no quieres quedarte en el problema, como tú lo que quieres son soluciones, al momento de distraerte, por ejemplo, haciendo ejercicio, seguramente van a venir ideas a tu cabeza. Y esas ideas seguro también son parte de darle la vuelta a ese tema que traes en tu cabeza. Así que de hoy en adelante, realiza actividades que te distraigan del punto que en este momento está causando controversia en tu vida. Punto número 3, reflexiona acerca de tu futuro cercano. Esto es muy importante. Cuando las emociones surgen, olvidas inmediatamente que hay un futuro y que tu comportamiento le puede afectar. Acuérdate, al pensar en tu futuro, estás diciendo, hay un mañana y esto pasará. Esa frase me encanta. Hay un mañana y esto pasará, porque realmente todo pasa. Así que fomentar el autocontrol es una práctica que debes realizar todos los días. Todos los días, autocontrol, y mételo en tu cabeza. Autocontrol. Pensar que todo va a pasar y esto también pasará, porque nada es para siempre. Nada absolutamente es para siempre. Bueno, malo, siempre pasa. Entonces, acuérdate que hay un mañana y esto también pasará. Punto número 4. Escribe tus emociones y cómo te afectan. Sé sincero, reconoce cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, y al escribir tus emociones estás afirmando que puedes actuar con impulsividad. Acuérdate que antes de acostarte debes anotar cuál es la emoción que te domina y te pido un favor, reflexiona sobre cómo puedes controlarla. Todos tenemos ese talón de Aquiles y todos sabemos cuál es esa emoción que no nos lleva a tener los resultados que queremos. Todos sabemos cuál es esa piedrita en el zapato. Así que si tú a partir de hoy empiezas a anotarla y empiezas a reflexionarla por las noches, vas a poder controlar esa emoción y vas a decir, cada vez que llegue esta emoción, soy capaz de canalizarla y convertirla en una emoción positiva. Esa emoción viene negativa, pero yo la voy a transformar
¿Cómo? Siendo consciente, identificándola, reflexionándola y controlándola. Recuerda, tú controlas tus emociones, no tus emociones te controlan a ti. Punto número 5. Expresa tus emociones. Recuerda, es importante que aprendas a controlar las emociones. Acuérdate que no significa que vayas a suprimirlas, que te olvides que existen, solo que las expresarás de manera diferente. Comunica tranquilamente si algo te enoja. Expresa esos sentimientos de tristeza si es que están ahí. Un cubo de desperdicios tiene un límite y si no se limpia, se desbordará y se ensuciará. Y lo que está a su alrededor también le va a pasar lo mismo. Así funcionan las emociones. Tienes que deshacerte de ellas y no guardarlas en tu interior, expresarlas adecuadamente. Por eso es muy importante que hagas que esa emoción, al momento de expresarla, la hagas con calma, con certeza, con paciencia, con tranquilidad y expresa si no te gusta. Porque es válido abrir la boca, pero ¿cómo lo decimos? Muchas veces explotamos y sacamos todo como va. Y qué feo, porque después te arrepientes de cosas que dices. Sin embargo, si tú estás consciente que llegó una emoción que no te gusta, que no te pone tranquilo, pero que la quieres expresar para que las personas sepan que eso te detona y que realmente no estás de acuerdo cuando pasa una situación como tal, qué bonito poderlo expresar y qué bonito poder tener esa paciencia de decirlo sin llegar a ese enojo, a ese momento explosivo donde puedes lastimar a muchas personas. Por eso hoy te dejo estos 5 puntos en donde tú prácticamente, si los tomas en cuenta y si los llevas a cabo, vas a tener grandes resultados. Recuerda que controlar tus emociones es parte de la vida y cuando te encuentres en un conflicto, lo primero que debes de hacer es mostrar lo mejor de ti. ¿Para qué? Para que no venga después el cargo de conciencia, para que no venga después el por qué hice esto, qué pena, no debí haber hablado así, no debí haber dicho esto, etcétera. ¿Sí? Otro punto importante, retírate de las personas con las que estás molesto, decepcionado o triste, hasta que esa frustración disminuya un poquito y que de esa forma vas a evitar conflictos innecesarios. Así tú te das ese tiempo de reflexión y posiblemente después puedas estar con esas personas, pero si de momento no es posible relacionarte con ellos, retírate. Otro punto importante, tómate tu tiempo para salir de la situación que te mantiene alterado y busca ese momento para poderte calmar y para que no actúes con esos impulsos que después nos arrepentimos. Puedes contar hasta 10 si es necesario antes de actuar. Si nosotros cuidamos lo que hablamos, vamos a estar agradecidos de haber tomado ese tiempo de no hablar cosas que después podamos arrepentirnos y nos veamos obligados a pedir un perdón, ¿sí? Otro punto importante, cuando ya te hayas relajado, expresa esas emociones como te lo dije anteriormente, pero ya de una forma tranquila, ya en una forma en donde puedas ser escuchado. ¿A quién le gusta que le griten? ¿A quién le gusta que le hablen de una manera antisonante? Yo creo que a nadie. Y es por eso que yo siempre les digo, no hagas las cosas que a ti no te gusta que te hagan. Algo muy valioso y que lo debes de incluir en tu vida es hacer ejercicio. Porque hacer ejercicio te va a ayudar a liberar estrés, a liberar esas emociones que de repente están ahí y puedes tener calma y paz para poder hablar con quien tengas que hablar. Así que de hoy en adelante hacer ejercicio que no sea una opción, que sea parte de tu estilo de vida, que sea parte de lo que realmente haces para lograr una mejor versión en la hora de que te comunicas con los demás. Y bueno, otro punto muy importante, antes de decir algo, piénsalo las veces que consideres necesario. Recuerda que si tú piensas las cosas,
seguramente vas a poder llegar a donde quieres llegar. Pero si de repente hablas sin siquiera darte ese respiro, agárrate con todo lo que vas a soltar, porque no te quiero imaginar cuántas cosas feas salen de esa boca porque no pensaste. Mucha atención aquí. Piensa antes de hablar. Antes de decir algo, piénsalo 2 veces. Siguiente punto. En lugar de enfocarte en el problema, piensa en las soluciones. ¿Qué es lo que puedes dar de solución? ¿Cómo se puede resolver esta situación? ¿Cuáles son los caminos que empiezo a abrir cuando yo empiezo a ver las cosas de esta manera? Entonces, enfócate en la solución, no en el problema. Siguiente punto. Usa el humor para relajar las tensiones, pero evita el sarcasmo, que en muchas ocasiones puede resultar hiriente. Muy interesante que hagas que las cosas cambien su sentido con el humor, porque si tú le pones tantita picardía, tantita alegría a algo, se convierte en risa y después pueden tomarlo de otra manera. Ojo que no sea sarcasmo porque puede enojar más a las personas y eso prácticamente te puede traer muchos problemas. Así que agárrate del buen humor, agárrate de tu buena energía y sigamos manejando todas las situaciones de la mejor manera. Otro punto importante, que practiques técnicas de relajación y meditación. Esto realmente te va a llevar a grandes resultados. Mientras más relajados y mientras más conscientes estemos en que nos damos ese tiempo de sentir, de saber qué es lo que tú quisieras recibir en una situación como esta, yo creo que tendríamos un resultado espectacular. Cada vez que tú vayas o estés en una situación difícil, además de todos los puntos anteriores, date tiempo para respirar, para practicar esa relajación, esa meditación y seguramente también vas a tener un resultado extraordinario. Y bueno, mis queridos campeones millonarios, estos tips son con todo el cariño y con todo el amor para que antes de tomar decisiones, de hablar, de explotar y de hacer que la emoción te domine, antes de todo eso, te pares bien firme sobre el problema que estás viviendo y actúa en base a los resultados que quieras obtener. Si quieres quedarte ahí, seguro lo vas a lograr, pero si quieres salirte de ese tema, ese problema, esa situación que estás viviendo, te tienes que mover a un ladito y verlo desde afuera. Y desde afuera ver el problema o la situación es muy diferente. Por eso salgámonos de ese problema, observemos y veamos cómo lo puedo resolver de una mejor manera, cómo me gustaría a mí que me hablaran, cómo yo realmente quisiera que esto cambiara de negativo a positivo. Y si tú lo haces desde esa perspectiva, estoy segura que vas a poder manejar tus emociones, vas a poder controlar cualquier situación que estés viviendo y además de eso vas a dejar un gran legado a las personas que tengas a tu alrededor. Hoy es muy importante que tengas las antenas parabólicas bien puestas en tu vida y que realmente observes cada situación que llegue a tu vida, cómo la vas a manejar. ¿Te quieres quedar con el problema para todo el día o quieres solamente tomar una tajadita de ese problema y resolverla? Yo creo que hay un pastel muy grande para podernos enojar todo el santo día y quedarte con todo el pastel, o mejor, vas partiendo una rebanadita de pastel al día, o 2 o 3, pero lo haces por partes, lo haces consciente. O si te quieres comer todo el pastel, pues vas a estar enojado todo el día y vas a estar molesto todo el día y vas a sacar de tu boca cosas que no sé si después las puedas solucionar. Así que aquí te dejo tu tarea. ¿Te quieres comer una rebanada de pastel o quieres todo el pastel en un solo bocado? Esa es tu decisión. Hoy tienes una gran oportunidad de cambiar las situaciones y volverlas
de la mejor manera, positivas, agradables y sencillas para tu vida. Yo soy Jacqueline Lira, me encanta que estés aquí y si tú crees que este podcast le puede servir a alguien, simplemente comparte el link y que hagamos que el mundo tenga un nuevo sentido. Los quiero mucho, agradezco infinitamente toda su presencia y les dejo muchos 7 de agradecimiento, 8 de abundancia y disfruten este inicio de semana que es espectacular. Trabajemos con nuestras emociones y no dejemos que ellas nos dominen. Un abrazo para todos, los quiero mucho.